Buen día con todos. Agradezco la presentación de la colega. Soy el doctor Juan Daniel Santos Llerena, soy el jefe de servicio de obstetricia y en este aniversario de nuestro querido Hospital Honorio Delgado, eh, recuerdo muchos de los años que ya he compartido, he podido vivir en nuestro hospital, trabajando eh, palmo a palmo con todo el personal de salud, habiendo también atravesado esta etapa tan terrible, ¿no? Que fue lo de la pandemia por el virus del COVID-19. Eh, Toda mi vida ha sido parte del Hospital Honorio Delgado, tanto siendo estudiante de la Universidad de San Agustín, haciendo mis prácticas en el pregrado, el internado médico, la especialidad y ahora como médico asistente. Esa etapa de la pandemia fue bien dura, ¿no? Para nosotros. Fueron momentos muy difíciles en los que nos quedamos con menos personal y se nos vino, ¿no? un colapso de nuestro hospital con una gran cantidad de pacientes donde poder atenderles. En el departamento de obstetricia y ginecología tuvimos también que dar cabida a muchos de estos pacientes porque tenían, para que puedan tener la oportunidad de que se les administre oxígeno, ¿no? Tener una cama hospitalaria con oxígeno al menos para poder recibir el tratamiento y esperar que su cuerpo reaccione y puedan sobrevivir a la infección por este virus, ¿no? Y bueno, es el año pasado en el que hemos tomado la jefatura del departamento en el mes de febrero, y dentro de todas las limitaciones que tenemos en nuestro hospital, tanto por la parte de la infraestructura, el equipamiento, son muchos los problemas que estamos atendiendo. Nuestro hospital está en una crisis económica, en una crisis en la cual tenemos muchas necesidades que cubrir y no podemos hacerlo por algunas trabas burocráticas y algunos otros problemas internos que son de años, ¿no? Años que se vienen presentando y que a fin de cuentas dan estos resultados, ¿no? A pesar de ello, el departamento continúa trabajando y gracias también a la predisposición, a la buena predisposición de muchos de nuestros colegas, es que seguimos avanzando. En el servicio de ginecología, ahora están algunas unidades importantes que hace algunos años no las teníamos, ¿no? La unidad de piso pélvico, la unidad de cirugía mínimamente invasiva con laparoscopía, con histeroscopía, que antes no se realizaba y que muchos hospitales de nuestro país no se realizan, gracias al apoyo directo de los colegas, en que soy quien está a cargo. Encontramos, por ejemplo, un gran problema: el porcentaje, la tasa de cesáreas en el 62% al inicio de la gestión. Todo el año 2022 se tuvo un porcentaje de cesáreas de 62%, siendo ello algo muy negativo, ¿no? Para nuestra población. Todos los problemas que acarrea el hacer una gran cantidad de cesáreas sin ser necesarias. El año pasado hemos logrado bajar ese porcentaje con algunas medidas que hemos tomado, ¿no? En distintos puntos de nuestras pacientes. Y este año estamos llevando un porcentaje del 47%, que todavía viendo y revisando, haciendo la auditoría de muchas de las historias, nos damos cuenta que puede bajar. Y espero que podamos. Muy bien. Luego de este preámbulo, vamos a dar inicio a la exposición del tema, que es muy importante porque es algo nuevo en la obstetricia. Tiene como principal objetivo disminuir las muertes maternas. Muy bien, por favor, ¿podrían apagar la luz? Muy bien, entonces comenzamos. La morbilidad materna extrema, en inglés el near miss materno, en la situación actual tenemos que tomar en cuenta el contexto mundial.
Ya los grandes países del primer mundo, como Estados Unidos y en los países adelantados del Asia, el porcentaje de muertes maternas ha disminuido considerablemente, ¿no? Llegando a tasas súper bajas. De desarrollo como el nuestro, si bien es cierto, desde el llamado a la acción que se realizó hace más de 20 teniendo como objetivo disminuir importantemente el porcentaje o la tasa de muertes maternas, en muchos países como el nuestro, como en el Perú, esa disminución se ha visto estancada, ¿no? Ha llegado a un punto como que ya no puede disminuir más. Y es por ello que se tienen que plantear nuevas estrategias para poder conseguirlo. La meta de la OMS es que la tasa de muertes maternas llegue a ser de menos de 70 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. En nuestro país hemos conseguido ya el objetivo de disminuir a 200, ¿no? Teniendo en cuenta que antes eran más de 400 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos al año. Este año de la pandemia, el 2020, el 2021, el 2022, tuvimos un incremento importante de las muertes maternas, no solamente debido a la infección por el virus del COVID-19, sino también, o principalmente fue por la falta de acceso de las pacientes a los servicios de salud. En nuestra ciudad tuvimos el ejemplo clarísimo, ¿no? El Hospital Honorio Delgado cerrado para atención de pacientes únicamente con COVID-19 y toda la demanda hacia el Hospital Goyeneche que colapsó. Y tuvimos muchas muertes maternas que se produjeron por no poder atender a las pacientes, ¿no? No había camas, demoraba mucho en atender a la paciente en emergencia, 4 o 5 horas. Alguna de ellas, por ejemplo, optó por no atenderse y el desenlace fue fatal. En las estrategias, en el análisis de las muertes maternas, se vio que teníamos que implementar nuevas ideas, nuevos conceptos para poder disminuir ese porcentaje. Entonces, en las políticas está la conformación del equipo de salud, buscar la recertificación de los establecimientos y la supervisión periódica por agentes externos. Y eso se está dando, ¿no? A nivel nacional con el Ministerio de Salud y la estrategia de salud sexual y reproductiva. Se vienen dando charlas, capacitaciones al personal de salud para que sea más competente y pueda atender de la forma mejor posible a nuestras pacientes. Conformar equipos multidisciplinarios que puedan notar, ¿no? los errores que se pueden estar cometiendo y crear las estrategias para poder corregirlos. Y es en este entonces que aparece la estrategia del nuevo concepto del maternal near miss, o sea, que no se traduce exactamente, pero se define en español como la morbilidad materna extrema. Se define entonces como lo que ocurre en aquella mujer que casi muere, pero sobrevive a una complicación que ocurre durante el embarazo, nacimiento o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. Para algunos que no les queda claro, la muerte materna también se puede considerar en pacientes que no han llegado a un embarazo de término, ¿no? También se consideran a las pacientes con embarazo ectópico o aborto. Si esas pacientes, luego de producirse la terminación del embarazo, fallecen dentro de los 42 días, son consideradas como una muerte materna. Entonces, aquí viene la definición. La paciente que casi muere, pero sobrevive. ¿Y cómo definimos ello? Entonces, se han creado conceptos operacionales para poder definir cuándo una paciente es catalogada como una morbilidad materna extrema. En los aspectos importantes, los casos de muerte materna, de morbilidad materna extrema, presentan muchas similitudes en cuanto a las condiciones fisiopatológicas y procesos asistenciales con los casos de muerte materna. Tienen prácticamente las mismas características, ¿no? Por lo tanto, pueden ser también utilizadas como insumo para las auditorías. Existen aproximadamente 100 casos de morbilidad materna extrema por cada muerte materna, lo cual amplía mucho la capacidad de estudio. Y a diferencia de lo que ocurre con las muertes maternas, en el análisis de estos casos se puede obtener información directamente de la sobreviviente.
la cual puede ser muy valiosa a la hora de planificar acciones de mejora. A diferencia de las pacientes que se produce la muerte materna, en estas sobrevivientes podemos tomar las experiencias, que nos comente algunos detalles acerca del control prenatal, el momento en el cual detectó el peligro, ¿no? Y acudió al establecimiento de salud, qué facilidades o qué inconvenientes presentó para poder acudir al establecimiento de salud, cómo percibió la atención, si se demoraron o no se demoraron. Y con estos nuevos elementos podemos encontrar otros errores que se están cometiendo para evitar llegar a una muerte materna. Y lo importante en estos casos es entonces identificar el evento centinela, identificarlo y hacer el seguimiento. Por ejemplo, en una morbilidad materna extrema hemos encontrado que en cierta jurisdicción las pacientes no llevan un control prenatal completo, que las están captando fuera de tiempo. Podemos hacer, ¿no?, la notificación e informar a los indicados que corrijan este problema. Implementar programas de vigilancia, es lo que se ha hecho en nuestro departamento. Estamos supervisando permanentemente con los informes de guardia y los elementos que se pueden contar, revisando las historias clínicas para ver si es que encontramos alguna paciente que puede ser catalogada como una morbilidad materna extrema. Y con todo ello brindar herramientas para el futuro. En nuestro Hospital Honorio Delgado, el año pasado hemos notificado 45 casos de morbilidad materna extrema. Entre los principales, los casos de hemorragias, tanto del primer trimestre, mayormente las que se producen en el puerperio inmediato, algunas por enfermedad hipertensiva y algunas por cuadros infecciosos. Lo importante es que las notificaciones tienen que producirse entre las 24 y 48 horas al ingresar la paciente o al cumplir un criterio de inclusión. Y se puede identificar algunos factores comunes que pueden hacer presentar una morbilidad materna extrema, ¿no? Un control prenatal no reenfocado, una paciente que empieza el embarazo y no inicia sus controles sino hasta después de las 14 semanas, que no complete los controles prenatales, que no lleve su evaluación por odontología, por psicología, que no cumpla con sus vacunaciones y otros elementos más. Otros elementos importantes que hemos encontrado, el sobrepeso y la obesidad. Está presente en el 85% de las pacientes que hemos tenido con morbilidad materna extrema. Ese es un dato importante en el cual a nivel mundial, ¿no?, se está luchando para poder conseguir que las personas entiendan que deben llevar estilos de vida saludable en cuanto a la alimentación y a la actividad física. Podemos notar en esta revisión tan somera que hemos hecho que de cada 100 mujeres que llegan a estar al límite de poder morir, 85 tenían sobrepeso u obesidad. Otro factor importante que se ha encontrado son las infecciones vaginales y urinarias en el embarazo. Y ahí tendríamos que hacer un reenfoque importante, sobre todo en el primer nivel de atención, porque si ustedes pueden revisar cómo se realiza el control prenatal, mayormente no se evalúa a la paciente en la parte ginecológica al momento de hacer el control, ¿no? Solamente se le pesa, se le toma la presión arterial, se le mide la altura uterina, se escuchan los latidos cardiofetales, se le administran los micronutrientes y por lo menos debería preguntarse a la paciente, ¿no?, cómo está el flujo que está eliminando vía vaginal, porque algunas pacientes como que no perciben mucho esa sintomatología y esa infección vaginal le puede conllevar a estos problemas, ¿no? Y como siempre, en la batería de estudios, solicitar el urocultivo periódicamente para detectar algunas bacteriurias asintomáticas que requieren tratamiento y de no producirse, el cuadro puede conllevar a una infección generalizada y la muerte materna. Y también hemos encontrado un gran porcentaje de las pacientes que tienen antecedentes de una patología grave, antecedentes de preeclampsia, antecedentes de eclampsia, antecedentes de hemorragia en el parto, las mismas pacientes que tienen antecedentes de 2 cesáreas y no se les ha hecho un control diferenciado, ¿no?
se llevó el control prenatal como cualquier otra paciente sin factores de riesgo. En algunas se les llega a referir al hospital y no acuden las pacientes para poder hacerles alguna evaluación, algún tamizaje o revisarlas de forma diferente. Entonces, llegamos a la conclusión que existe un grupo de mujeres en esa situación que logran sobrevivir a pesar de la gravedad. Esta importante proporción de pacientes que estuvieron graves y no murieron traducen en forma directa la realidad sanitaria de una institución o de un país, por lo que surge la necesidad de crear indicadores capaces de estimar el daño al proceso reproductor en términos de enfermedades y o accidentes ocurridos durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y con ello llegamos aquí a la tabla de indicadores de los criterios de la OMS para definir a una paciente que ha presentado una morbilidad materna extrema grave. Son indicadores del sistema cardiovascular, respiratorio, renal, hematológico, hepático, neurológico y la disfunción uterina. En todos estos casos tenemos los criterios clínicos, marcadores de laboratorio y los criterios basados en intervenciones. Basta que cumpla con un criterio de ellos para que la paciente sea notificada como una morbilidad materna extrema grave. En los criterios vasculares, si la paciente presenta una acidosis severa, que se le encuentra un pH pulmonar, ya es considerada como una morbilidad materna extrema y debe ser notificada. En aspecto respiratorio, tenemos si se ha presentado una cianosis aguda, si se le encuentra con respiración jadeante, con una frecuencia respiratoria mayor a 40. En los marcadores de laboratorio, o si requirió intubación con una intervención de anestesia. Si es que llega a presentar una oliguria resistente a líquidos o a diuréticos. Una azoemia aguda que presente una creatinina mayor a 300 o a 3 miligramos por ciento, a 3.5 miligramos por ciento, perdón. O si la paciente llegó a requerir de diálisis por la insuficiencia renal aguda. En el área hematológica, si llega a presentar alteraciones de la coagulación clínicamente, ¿no? Si llega a presentar trombocitopenia aguda severa, menor a 50.000 plaquetas. O si requiere la transfusión masiva de hemoderivados. En la tabla de la OMS figura más de 5 unidades, mayor o igual a 5 unidades. En nuestra ficha, ya que figura en el MINSA y que es la que llenamos aquí en nuestro hospital, ha bajado el requerimiento a 3 unidades. A nivel hepático, si llega a presentarse ictericia en presencia de preeclampsia, con una hiperbilirrubinemia aguda mayor a 100 microgramos a 100 micromol por litro o mayor a 6 miligramos por ciento. A nivel neurológico, que encontremos a la paciente que ha presentado una inconsciencia prolongada, más de 12 horas, o que llega a presentar coma. Si llega a presentar accidente cerebrovascular. Si llega a presentar crisis epilépticas incontrolables o lo que se conoce como estado epiléptico. O la parálisis generalizada. Y este es el último indicador, que es la disfunción uterina, sea por infección o por hemorragia, y que lleve a una histerectomía. El año pasado tuvimos una omisión de este punto, no hemos dejado de notificar a algunas pacientes que se les realizó histerectomía, pero este año ya hemos tomado en cuenta todos los indicadores. De repente algunos se nos ha pasado, pero hasta el momento ya hemos igualado la cifra del año pasado, ¿no? El año pasado hemos notificado 44 pacientes
y en este año, al mes de julio, estamos llegando ya a las 40 notificaciones. O sea, nos proyectamos que a fin de año debemos estar llegando a unas 80 aproximadamente. Entonces, cuando se trata de implementar la estrategia y la notificación de la morbilidad materna extrema en una institución, se debe conformar un comité de vigilancia y respuesta a la morbilidad materna y perinatal a nivel institucional o local aplicada a la morbilidad materna extrema grave. Y se forma todo, ¿no? En este eslabón que estamos identificando. En primer lugar, identificar el caso según el criterio de la OMS, recolectar la información, analizarla, evaluar intervenciones y mejoras, implementar las recomendaciones y nuevamente, ¿no?, continuar con la identificación de los casos. Cuando se realiza una auditoría de morbilidad materna extrema, lo importante es, al igual que cuando se hacían se hacen las notificaciones de muerte materna, el único objetivo de las auditorías es mejorar la calidad de atención a las pacientes. Nunca tienen un carácter punitivo y no es su objetivo buscar culpables. El contenido de la auditoría es absolutamente confidencial y los comités no están autorizados a compartir la información recabada frente a cualquier tipo de reclamo. Esto es lo que debe quedar bien claro. Y al igual que se hace con el análisis de muerte materna, también se realiza el análisis de las demoras. El primer retraso, la demora en buscar ayuda. Y tenemos que identificar o buscar, tratar que nuestras pacientes puedan reconocer el problema y que busquen la oportunidad de decidirse en ser atendidas lo antes posible. El segundo retraso, la demora en llegar a la institución de salud, que también depende, ¿no?, del acceso, del traslado al sistema sanitario. La tercera demora o el tercer retraso es la demora en recibir el tratamiento adecuado en la institución de salud, el acceso a atención de calidad en la institución de salud. Y en ello sí podemos nosotros mismos hacer nuestras auditorías para darnos cuenta qué tan rápido se reconoció el problema, qué tan rápido se actuó y qué tan rápido se dio el tratamiento a nuestra paciente. En realidad, se debe buscar el análisis de la causa raíz, que se puede identificar en este gráfico que se conoce como el iceberg de la ignorancia, en el cual solamente con el 4% es que vemos los problemas conocidos por los gerentes ejecutivos, ¿no? Ellos piensan solamente que los problemas son una pequeña cantidad, pero en verdad hay muchos problemas que están ocultos a los altos mandos. Los problemas conocidos por los gerentes del equipo, el 9%, conocidos por los líderes del equipo, el 74%, y el 100% ya de problemas que son conocidos por todo el equipo. Entonces, aquí es importante que cada tipo de caso que ocurra, de este tipo de morbilidad materna extrema grave, y también deberíamos considerar a los problemas de morbilidad de los recién nacidos, debe de socializarse, documentarse para poder mejorar. Los factores relacionados con la ocurrencia de una morbilidad materna extrema en el paciente son los factores propios del embarazado, la puérpera y su contexto. Y eso pues está basado tanto en su nivel sociocultural, en su nivel económico, en su nivel de comprensión, ¿no? Porque cuando va al establecimiento de salud, al control prenatal, se le explica cuáles son los signos de alarma que debe reconocer, qué conductas debe tomar con su alimentación, con su actividad física, etcétera, etcétera, pero a veces no los cumplen, ¿no? El equipo de salud tiene factores relacionados a los profesionales involucrados, también asociados a la manera que el equipo de salud ejecuta la tarea, los factores vinculados al desempeño de roles y funcionamiento del equipo, y los factores asociados a la formación, a la capacitación y al entrenamiento. Y en ello es cuestión tanto de los líderes como también de personas, ¿no? En realizar la capacitación continua, en ser conscientes y organizar un plan de trabajo para que cuando tengamos ese tipo de problemas, muchos médicos, el personal de salud tiene que entender que la prioridad es la paciente y que se debe trabajar en equipo, no dejar de lado esas conductas, ¿no?, que a veces dicen, no es de mi sector, no tengo yo por qué verla.
Y ejemplos sobran, ¿no? Tenemos algunos colegas que en años anteriores yo he visto que inclusive sin estar de turno, se les llama, se les llamaba y acudían al hospital para poder atender un caso de este tipo. ¿Por qué ahora ya no es como en ese tiempo? Hay cosas que deben, las cosas buenas deben continuar, deben multiplicarse, ¿no? Y eso debería ser así. En cuanto a la infraestructura, los factores asociados al equipamiento y a los recursos, los factores relacionados con las condiciones en las que se evite a la embarazada y a las puérperas. Se asiste, perdón. Y aquí tenemos los eslabones críticos al nivel de los programas preventivos, analizar cómo está el nivel de planificación familiar, vacunación, la consejería preconcepcional, ¿no? Que es prácticamente un escenario ideal, que lo vemos como algo que no ocurre, pues, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de embarazos planificados que tenemos en nuestros pacientes? Es bajísimo, ¿no? Y eso ya da cuenta de que se embarazan en algunas condiciones ya de riesgo o de muy alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, también en pacientes que se atienden en clínicas de fertilidad, ¿no? Con tal de conseguir el objetivo que se logra embarazar, lo realizan, pero no analizan a veces o no le exigen por lo menos a la paciente que disminuya algunos de los factores de riesgo que tiene, ¿no? Y llega a presentarse casos graves. En la atención prenatal, los contenidos esenciales de atención prenatal, que se cuente con guías de atención prenatal, la paraclínica y las intervenciones basadas en las evidencias. Eso es algo dinámico que con la nueva, se está preparando una nueva norma técnica de atención prenatal que está conteniendo algunos de estos cambios para que pueda modificarse y disminuir los factores de riesgo en nuestros pacientes. En la referencia también para planificación familiar, para vacunación y consejería preconcepcional. En la atención prenatal, en el segundo nivel, resolver el motivo de la referencia, derivar a un nivel más complejo de ser necesario y actuar correctamente en el sistema de referencias y contrarreferencias para que se continúe con la atención de la paciente. En la atención del parto, la experiencia positiva en la atención del nacimiento, la calidad de atención y el tratamiento oportuno de complicaciones. Y con el recién nacido, la atención del puerperio, la contrarreferencia de la puérpera y el seguimiento en el centro de salud. Se debe consignar todos los datos, ¿no? ¿Qué tuvo de los datos relevantes de la atención de la paciente para que se pueda hacer el seguimiento correcto en el establecimiento cuando regresa al primer nivel de atención? Luego de ello se puede hacer la integración del comité de auditoría de morbilidad materna extrema para recolectar la información con los registros físicos, tomando en cuenta los protocolos y las guías clínicas, estadísticas institucionales. Se puede realizar entrevistas a las pacientes sobrevivientes y la visita directa también. En este diagrama de flujo vemos un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede hacer el análisis de una embarazada con preeclampsia severa por diagnóstico por presiones elevadas y proteinuria. Se retira la muestra de sangre para estudios, pero se puede encontrar en la auditoría que hubo una demora en el procesamiento del laboratorio. Se indica la dosis de carga y mantenimiento de sulfato de magnesio, pero se recibe que el resultado de que la creatinina está en 4 miligramos por ciento. Se puede encontrar, por ejemplo, que en este caso la paciente recibió el sulfato de magnesio y que llega a realizar una depresión neurológica y bradimia severa, 5 respiraciones por minuto. Y también se ve en la auditoría que no se realiza una evaluación clínica con control de reflejos rotulianos. Y bueno, la paciente termina en la unidad de cuidados especiales. Entonces, así es como más o menos se realiza un diagrama para auditar una morbilidad materna extrema. También se puede realizar con este gráfico de la línea de tiempo, en la cual se establecen, ¿no?, más o menos las horas, las intervenciones, los errores que se van cometiendo. Y también se pueden identificar las causas de la morbilidad materna extrema, en este caso, por ejemplo, ¿no?, debido a una histerectomía de urgencia postparto. ¿Cuál es el evento adverso? Que la paciente tuvo que llegar a una histerectomía por hemorragia postparto.
y se analiza ahí cuáles son las causas proximales, la subyacente y la causa raíz. La causa proximal, la atonía uterina, el choque hipovolémico en anemia aguda. La causa subyacente, un trabajo de parto prolongado. Y también se encuentra la demora en recibir la transfusión de sangre. La causa raíz, un control inadecuado del trabajo de parto. Podemos encontrar ausencia de banco de sangre en un hospital o falta de plan de referencia para derivados de sangre, ¿no? Todos los problemas que puede tener un hospital que no cuenta con una unidad de banco de sangre que funcione adecuadamente. Bueno, en ello nuestro hospital, y puedo decirlo a título personal, pues ha mejorado bastante, ¿no? La atención, el acopio y la disposición de la mayoría del personal de banco de sangre para poder ayudarnos en estos casos. Los tipos de causas a identificar en el proceso de un evento adverso, tenemos los proximales, los subyacentes y los de causa raíz. Entonces, en los proximales es donde encontramos prácticamente ya el error tal cual, ¿no? El cuadro clínico severo, el elemento clínico y del laboratorio de gravedad, los errores en el manejo clínico por acción o por omisión. En los subyacentes, las deficiencias del sistema, las evaluaciones inadecuadas o incompletas. Quizás podemos darnos cuenta que cierto personal de salud no tiene las competencias adecuadas, la falta de comunicación, las deficiencias en equipamientos, en insumos, o inclusive equipos de salud incompletos. Y a nivel raíz, en los recursos humanos que pueden ser insuficientes, que tengan falta de formación, de competencias, de especialistas, etcétera. A nivel material, falta de equipamiento adecuado, falta de insumos, infraestructura inadecuada. Relacionados a la gestión, fallos de organización en los procesos clínicos, mala comunicación, falta de liderazgo, falta de supervisión y todos los problemas que se puede evaluar en la cultura organizacional. Aquí tenemos el diagrama, el famoso diagrama de espina de pescado, en el cual también podemos identificar, ¿no? Cuáles son los errores a nivel de la gestión de la información, procesos clínicos, comunicación, infraestructura, insumos y trabajo en equipo. Y los factores asociados al evento Centinela, se puede colocar inclusive cada uno de ellos y se puede enumerar los errores, los problemas que se encuentren en cada uno de estos aspectos. Y por último, se evalúa el plan de acción de mejora. Se hace la propuesta, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la educación a la comunidad en signos de alarma en la consulta de la embarazada. Nuevamente se plantea el problema, las acciones, reuniones semanales en la comunidad con actividades educativas, folletos explicativos, un teléfono disponible en la comunidad, a quién vamos a designar como encargado de esta actividad y un indicador que nos evalúe si se está cumpliendo o no con la acción de mejora. Muy bien, eso sería todo. Gracias por su atención.